Entonces, miren, creo que es importante primero identificar la diferencia entre un peligro y un riesgo. Y este ejemplo está muy básico, pero creo que ayuda. Dice, un peligro es algo que tiene el potencial de hacerte daño, pero todavía no estás tú ahí. ¿Sí? Es como el tiburón. El tiburón en el mar es un peligro. El riesgo es cuando ya dentro de tu proceso ya tienes una probabilidad de que el peligro ocurra, de que se dé. Si yo estoy en mi casa en Guadalajara, aquí en México, y la playa más cercana la tengo a 5 horas, pues naturalmente no hay riesgo de sufrir un ataque de tiburón. El ataque lo voy a sufrir o el riesgo se va a incrementar si me meto al mar. Por eso aquí manejamos el concepto de la probabilidad. Entonces, para que haya riesgo, tiene que haber probabilidad de que ocurra. Si no estoy dentro del mar, la probabilidad es cero. Ni siquiera vale la pena contemplarlo como riesgo. Una situación, por ejemplo, la utilización de una escalera de extensión para trabajos de altura. Si la estás usando, hay una probabilidad de que te caigas. Ahí ya es un riesgo. Si la estás usando, el simple hecho de tener una escalera no implica un riesgo en el uso. Podría implicar un riesgo de contacto de choque si está dentro de las rutas por las donde tú caminas, ¿no? O sea, todo es muy relativo. Este es con respecto a una situación. La fuente, la maquinaria en funcionamiento. ¿Cuál es el riesgo? Tener un accidente si tu trabajo está relacionado con la maquinaria o tu área de trabajo está cerca de donde está la maquinaria, etc. La manipulación de herramientas o sustancias peligrosas, pues el riesgo es la probabilidad de que el manejo de esas sustancias te provoque algún daño. Para saber si es un riesgo o no realmente, hay que analizar y hay que sacar, oye, ¿cuántas veces esto ha ocurrido? ¿Qué tanto impacto nos ha provocado? ¿Vale la pena? O sea, el riesgo vale la pena como para tener que medirlo o no. Y por eso vamos a utilizar una herramienta bien sencillita que es la matriz de riesgos. La matriz de riesgos no es más que una tabla que nos ayuda a identificar por medio de un análisis básico realmente el cuál es el grado de importancia que le tengo que dar al riesgo. Entonces, fíjate, tenemos probabilidades, ¿no? Baja, media y alta de que ocurra. Para empresas que ya lo tienen muy elaborado, empresas, por ejemplo, transnacionales que se dedican a la medicina, a los alimentos, lo militar, hacen cálculos estadísticos con respecto al riesgo para saber cuál es la probabilidad desde el punto de vista numérico. Si tú apenas estás empezando, es válido, no es lo ideal, pero es válido que los análisis de riesgos los hagas en un comité y a lo mejor con datos a la mano y cuántas veces ha ocurrido, etcétera, y no deje de tener algo de subjetividad, pero empezar a medir el riesgo es importante. Por más, no le hace que lo hagas con un poco de subjetividad al principio. Entonces, la probabilidad baja, media y alta. Y el impacto, sobre todo se da el impacto en la dificultad para cumplir con la promesa de valor o el impacto financiero hacia la organización. Si tu empresa se mete en problemas financieros, no va a cumplir con la promesa de valor. Entonces, por eso el impacto es importante. Y te fijas, tenemos bajo, medio y alto también en cuanto a impacto. Y lo único que hacemos es el cruce. Si yo tengo un riesgo que su probabilidad es baja y su impacto es bajo, es algo trivial y ni siquiera debería de tomarlo en cuenta. Pero un riesgo que es muy probable que ocurra, su probabilidad es alta y el impacto si ocurre es muy alto, es algo crítico que tengo que ponerle atención. Lo que tiene que hacer la empresa, y esto va a aplicar para todos los planes operativos, esto no se hace por plan, sino se hace para la empresa, es tener criterios que digan a partir de qué nivel del riesgo vamos a tomar acciones, vamos a invertirle tiempo a ese riesgo. Y pudieran decir, todos los riesgos moderados, significativos y críticos, tenemos que hacer un plan dentro del plan, o sea, el plan para mitigar los riesgos. Si son tolerables o triviales, ni les vamos a hacer caso, pero moderado, significativo y crítico, sí. Ese criterio lo establece la empresa, de acuerdo a su contexto. No es lo mismo fabricar balas, si estoy en la industria armamentista, que fabricar, no sé, tablas de madera para picar, ¿sí? Hay riesgos, hay cosas que tienen que ver con la calidad, pero no es igual de complejo. Entonces, se tiene que evaluar qué sí entra y qué no entra en cada contexto, en cada caso de empresa.